Bueno, vamos a hablar de la política monetaria, tema dólar, que obviamente es un tema importantísimo que está sobre la mesa en este momento y ya desde hace un tiempo. Bueno, vamos a recibir al economista Santiago Jauregui de Igletir, Corredor de Bolsa. Santiago, bueno, en esta semana se reunió el Comité de Política Monetaria del Banco Central. Vamos a hablar un poquito en primer lugar de la resolución que se toma, de lo que se viene realizando aquí en Uruguay a propósito de lo que es la política monetaria, de cómo está reaccionando el dólar, antes también de hablar un poquito de lo que ocurre en la región, sobre todo en Brasil. Comencemos por Uruguay. ¿Qué definición tomó el Comité de Política Monetaria? Buen día. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Y buenos días a la audiencia. El martes, el 15 de agosto, fue que el Comité de Política Monetaria tenía fijada su reunión, donde decidieron finalmente reducir la tasa de política monetaria, una tasa que previo a la reunión estaba en 10,75 y se decidió disminuirla al 10%. Estamos hablando de una reducción de 75 puntos básicos. Ahí uno mira y, bueno, ¿qué esperaban el consenso del mercado? Más o menos con los datos de inflación y con las buenas perspectivas, tanto a nivel de inflación como a nivel de actividad, se esperaban en torno a los 50 puntos básicos, pero es entendible, dicho, dado que hemos tenido 3 meses de deflación, si se quiere, de caída de precios, y tenemos un nivel de inflación que por primera vez en creo que 17 años estamos abajo del 5, estamos en 4,78, fue la última cifra. Entonces, esa señal, junto a otras de desaceleración de actividad a nivel global, le dio al Banco Central para hacer una baja de la política monetaria de 75 puntos básicos y ubicarla ahí en 10%. Bien. Santiago, bajar la tasa o continuar con esta política lo que genera es desalentar la posición en pesos y por lo menos deberíamos de esperar o considerar la probabilidad de cierto movimiento del dólar. Bueno, ahí el por qué la tasa se baja es justamente para desestimular lo que son los canales de transmisión a la inflación, es decir, para desestimular el consumo, para desestimular la inflación. Eso, ¿por qué se sube la tasa? Justamente para que la gente, en vez de consumir hoy, deposite su dinero y lo ahorre porque tiene rendimientos atractivos. Recuerden que estamos hablando ahora que tenemos tasas en torno al 10, pero hace algo así como 3-4 meses las tasas estaban mucho más arriba, estamos hablando del 11 y algo. Entonces, mientras que uno va bajando la tasa, ¿por qué la bajaría? Y bueno, porque justamente el peligro de tener tasas bajas es que se sobrecaliente la economía y haya mucha inflación. Sin embargo, lo que está pasando acá es que la inflación está bajando. De hecho, los últimos 5 datos de inflación fueron a la baja, seguimos teniendo perspectivas a la baja, las expectativas futuras de inflación han ajustado medianamente a la baja, pero mientras que eso está controlado, para que la economía no se frene, porque es la contracara de la política monetaria, para que la economía no se frene, se trata de dar un estímulo a los canales si se quiere, de fomento de crecimiento, que es justamente el consumo y la inversión. Así que es como ese equilibrio que el Banco Central tiene que hacer, que cuando hay un poquito más de inflación prima una tasa alta, y cuando la inflación empieza a ceder y eso no, el crecimiento se empieza a ver un poco diezmado, como en el comité o en el comunicado destaca que, por ejemplo, China está comenzando la desaceleración, ahí empieza a hacer su sintonía y empieza a bajar la tasa para volver a activar un poquito más la economía. Bien, o sea que, ¿y qué deberíamos de esperar con respecto al dólar aquí en Uruguay, teniendo en cuenta esta decisión del Banco Central con respecto a la política monetaria? Bueno, después del comunicado, el dólar se mantuvo relativamente estable. Fue un dólar que tuvo un poco de volatilidad en esta semana, en la semana en la que estamos, un poco por las PASO en Argentina, que tampoco tuvo efectos mayores, sino que fue que el lunes tuvo un poquito más de volatilidad, estuvo en el torno de los 38, 20, 25, pero después rápidamente volvió a los niveles en los que nos ubicamos hace ya varias semanas, que es el abajo de 38 o cercano a 38. ¿Qué esperar del dólar en ese sentido? Lo que sí podemos anticipar es que el Banco Central, y como bien lo dice en su comunicado, seguramente siga con una instancia de política monetaria menos contractiva, y vamos a esperar en las próximas reuniones, que son en octubre, noviembre y diciembre, una tasa de referencia más baja todavía. Ahí a fin de año deberíamos estar en torno al 9%, 9,5% tal vez, porque quedan 3 reuniones y pueden ser entre 25 y 50 puntos en cada una. Eso vamos a tener que ver lo que pasa con la inflación y el crecimiento, pero en ese sentido, por ahora, el tipo de cambio no ha reaccionado de forma mayor a estos anuncios de política monetaria. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que hay algo que el Banco Central ha hecho muy bien, es justamente alinear las expectativas futuras de tasa, porque justamente nos está preanunciando
de que en las próximas reuniones vamos a tener una referencia política monetaria más baja y eso ya en el mercado se digiere, se interioriza. Entonces, en ese sentido, el tipo de cambio no debería reaccionar per se por este motivo. Hay otros que son motivos más como, si se quiere, latentes, que todavía no se han manifestado, catalizadores, me gusta llamarle como triggers que se activan y tienen un efecto, como por ejemplo una desaceleración más abrupta a nivel global, que eso genere una corrida hacia el dólar, que eso hoy en día no se ve, no lo hemos visto, se ha hablado mucho de la recesión que se viene a nivel global, pero se ha dado de una forma muy armónica, de tal forma que el tipo de cambio, si uno mira 2023, de hecho se ha apreciado en vez de depreciarse, así que seguimos con una fortaleza importante del peso. Bien, Santiago, estamos conversando con el economista Santiago Jauregui de Gletir, corredor de bolsa. Santiago, la última consulta. Bueno, Argentina, un contexto muy particular, sobre todo luego de las elecciones PASO, la devaluación que anunció el lunes el Poder Ejecutivo en Argentina. ¿Qué pasa en Brasil, donde, bueno, hemos hablado menos de Brasil? ¿Cómo viene el real con respecto al dólar? Bueno, en ese sentido, primero en cuanto a tasa, el Banco Central de Brasil viene bajando su referencia de política monetaria a ritmos, si se quiere, un poco más agresivos que los nuestros. Por otra parte, si uno mira 2023, la apreciación del real contra el dólar versus la apreciación del peso contra el dólar ha sido mayor en el caso del real. Ahora, si uno mira agosto, el real se ha depreciado contra el dólar en torno a 5 puntos porcentuales, ha pasado de 4,75, 4,80 a 5 más o menos. En el caso nuestro estamos con una depreciación muy moderada, por abajo del 2%, en línea un poco a todo lo que venimos viendo estos últimos, sí, capaz que desde el inicio de 2022, que venimos con una tendencia de apreciación del peso. Entonces, seguimos sosteniendo de que, bueno, si bien el real tiene un poco más de volatilidad y tiene ajustes más rápidos, estamos en una tendencia a nivel regional muy similar o en línea a la región. Tenemos niveles de inflación que están empezando a bajar, tenemos tasas de política monetaria que están empezando a bajar, pero también tenemos monedas que se han mantenido apreciadas por mucho tiempo. Estamos hablando del peso uruguayo, pero también hablamos del real, del peso mexicano, bueno, el peso colombiano más que nada en 2023, peso mexicano, etcétera. Entonces, no desentonamos con el resto de la región. Sí se podría argumentar de que Uruguay, por un tema de cuánto tiempo ha pasado, podríamos ya estar un poco caros, pero también hay que recordar que en los procesos, en lo que desde Gletir nosotros tenemos si se quiere, un principio de que estamos en un proceso estructural de desinflación. En esos procesos donde los precios estructuralmente se ajustan, puede pasar de que la competitividad o el tipo de cambio real se mantenga un poco a precio, un poco competitivo por mucho tiempo, pero porque estás transitando un cambio. Después deberían haber ajustes, tanto a nivel de que la inflación baje y ya eso sea una variable de ajuste, o que el tipo de cambio en un futuro pueda tener, en los próximos 12 o 24 meses, pueda tener un ajuste levemente a la suba para reflejar esto. Claro, o sea que podríamos tener una corrección, pero ahora en el corto plazo, si miramos, ya estamos transitando el segundo semestre de 2023, bastante avanzado. El dólar no te lo imaginás tocando los 40, por ejemplo, de nuevo. Y mira, ahí es como siempre hablamos, Martín, en el sentido de que no vemos motivos para que esto se vaya a 40, 41. Vemos los distintos, cómo están participando los distintos agentes, vemos las variables macroeconómicas y realmente no vemos una demanda exacerbada por dólares. Tampoco vemos que haya algún riesgo latente de muy corto plazo a nivel global como para que esto, si se quiere, genere una depreciación en lo que es el dólar, en lo que es el peso contra el dólar. Sí puede pasar y sí se puede manifestar. Por ejemplo, en los últimos días hemos escuchado que China ha tenido, si se quiere, distorsiones en algunos sectores de la industria y eso puede ser un trigger. Estados Unidos, que bueno, ha tenido la calidad de calificación de crédito que no pasó a mayores, también está teniendo una suba muy importante de tasas. Hoy en día la referencia a 30 años de Estados Unidos está en torno a 4,40, que hace muchas décadas o muchos años que no vemos estos niveles. Entonces, se está configurando una recesión a nivel global, viene siendo controlada. Si alguna de las variables llega, si se quiere, a descontrolarse o a salirse de lo que está hoy en día previsto, y seguramente podemos esperar que haya una corrección del tipo de cambio, como muchos agentes esperan hoy en día en el mercado, en torno a los 40, 41 pesos. Bien. Economista Santiago Jauregui, integrante de Gletir, corredor de bolsa. Muchas gracias, Santiago, y estaremos nuevamente en contacto. Por favor, muchas gracias a vos, Martín.